Máscaras, cabelleras e historias. Bienvenidos al podcast donde descubriremos que tanto arriba como abajo del ring todos somos unos hijos de lucha. Yo soy Jaguar Hernández. Y yo soy Iron Kid. Muy buenos días, tardes, noches. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más. El día de hoy con un invitado bastante especial. Cariñoso Junior, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. Nadie lo recibió con aplausos. Poquitos pero sinceros. No, muchas gracias a ustedes, amigo Jaguar, amigo Iron. Muchas gracias por la invitación. Espero y nos la estemos pasando... o hagámoslo. No, es que ya nos la estamos pasando bien desde hace rato. O sea, es que la gente acaba de empezar a ver el video, pero lo que no saben es que ya llevamos rato platicando sentados. De hecho, ya hubiéramos grabado desde hace rato. Pero bueno, bienvenidos otra vez. Regresamos a su sección Luchadores que no han hecho nada en su carrera. En su sección Luchadores mediocres, dice ese sección güey. quincenal Luchadores mediocres. No, pues tenemos No, hay que respetar al invitado, no hay que hacer chistes antes de tiempo. Llegamos otra vez al talento local, Cariñoso Junior, luchador que ya ha salido, ya pagó varias casetas del closet para empezar. Del closet ya pagó varias casetas. Un luchador que ¿para qué esperarme a los 41 pudiendo empezar desde ahorita, ¿no? Sí, ¿qué onda, Cariñoso? Has evolucionado, crecido muy rápido en este medio. No tiene tanto que debutaste. ¿Cuándo debutaste? A ver. Pues ya voy para 2 años. 2 años, pero pues agradecido, ¿no? Con esta parte. Son cosas con el de arriba. Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. El de más arriba, ¿no? Entonces, son cosas que yo la verdad ni yo me esperaba. La verdad es que todo se ha ido dando. La respuesta del público ha sido, yo creo que pues buena. Han aceptado muy bien el personaje, el nombre aquí en Toluca. Ya se extrañaba, ¿no? Escuchar un Cariñoso aquí. No, casi no. Bueno, igual eso se escuchaba en los antros, donde se va a meter mi vieja, que te manda un saludo. Ahí se gasta toda la pinche quincena, ¿eh? En los cariñosos, Pero creo que ya hacía falta retomar nuevamente ese papel, ese personaje de lo exótico aquí dentro de... Sí, sin duda, o sea, hablando de la lucha toluqueña, pues... si hay un referente exótico, sin duda es Cariñoso, ¿no? O sea, Cariñoso el que sí ha hecho algo, o sea, el Cariñoso papá. O sea, el Cariñoso señor, el que sí lucha, o sea. Sí lucha. El que creo que piensa que lucha todavía. Fuertes declaraciones, güey. Y sí, pero muy poco, lo decías ahorita, ¿no? En muy poco tiempo... relativamente poco tiempo luchando, ¿no? Pero tú llevas ya inmiscuido en el medio de la lucha pues toda la vida, ¿no? Porque, para darle un poquito de contexto a la gente, en caso de que no topen a Cariñoso Señor, pues fue un luchador pues bien chingón de Toluca, en resumen, ¿no? Sí, pues prácticamente pues una de las leyendas, como lo mencionan aquí los compañeros, de los referentes de Toluca, de la extinta Arena Toluca. Pues, de hecho, pues, el primer exótico dentro de Toluca, ¿no? Entonces, pues llevando ya 38 años dentro de este ambiente. Ya se ve más grande. Ah, no, sí. Yo dije, ya se ve más grande, ¿eh? Su papá ya está grande. Su papá ya está grande. Sí. De hecho, sí, está muy grande. No, pues una gran carrera ya. Sí, 56 años, si no me recuerdo de edad, 38 de luchador. Obviamente, pues empezó con máscara, con un nombre diferente al de Cariñoso. ¿Cuál? Infernal. Empezó cabrón, con el Infernal. Era mi papá, mi tío, que en paz descanse, Raimundo, y otro familiar luchaban con el trío de los Infernales. Posteriormente, pues mi tío y el otro familiar pues desaparecieron, se hicieron a un lado dentro de la lucha. Mi papá siguió, no le gustó lo que es la máscara, pues se sentía incómodo. Empezaban a sonar todos esos nombres de los luchadores exóticos de antaño, como Sergio el Hermoso, el Bello Greco, Rizado Ruiz, muchos exóticos de esa época. Entonces yo creo que se sintió cómodo con el personaje, tanto así que pues lo llevó se lo llevó a casa. Se lo llevó a casa. Pero se lo llevó a casa, estuvo un rato con mi mamá y ahí haciéndose manicure y pedicure, ¿no? Entonces le gustó tanto ese personaje que pues se quedó con él, pero pues no sé si ustedes recuerden, anteriormente era Muñeco Cariñoso.
Okay. Era el muñeco cariñoso. Yo no, pero mi papá está sintiendo con la cabeza. Hasta siente mariposas aquí en el estómago y no es diarrea, pero sí, le está empezando a llegar el agua al tinaco a tu papá. Era muñeco cariñoso primero, pero tuvo un reencuentro con el señor super muñeco, que en paz descanse. En una función de lucha libre, dijo, oye, pues yo tengo muñeco, ni modo que igual en una lucha subamos los dos. ¿A quién de los dos le van a gritar muñeco? Muñeco, ¿no? Sí. Pues, ¿qué te parece si te invito a que te quites el muñeco y pues te dejes solamente el cariñoso? Te invito a que... Te invito a que te quites o te quito el muñeco. No, porque pues, antes no se veía lo legal. Es que efectivamente así, antes era un tema de jerarquías y de... Sí, entendible. ¿No? Entonces, pues el cariñoso, pues yo creo que le dio para arriba y pues gracias a ese nombre, gracias a la experiencia que tiene mi papá, gracias a la forma de lucha que llevó a cabo, pues se fue abriendo puertas, se fueron fijando muchas promotoras en él y pues empezó a hacer su propia historia fuera de aquí de Toluca. Ahora, ¿cómo era pues vivirlo, no? Digo, por ejemplo, en el Jaguar y yo no venimos de una familia, o sea, yo sí por mis tíos, pero no vienen de una familia luchística y mucho menos de un papá exótico. O sea, justo eso también. ¿Cómo...? Digo, no sé si tú de niño tenías esta noción de lo que era un exótico, porque aparte de esa época, como que era muy distinto a verla ahorita. Entonces, tú como niño, ¿cómo es ver a tu papá con un personaje de exótico? No, espérate, no solamente yo, mi mamá, de mi jefa. Imagínate un jueves o un domingo entrar a la arena de Toluca y que le gritaran, adiós puto. O nada más los traes para apantallar, ¿no? Para mí que son sus familiares, ¿no? Entonces... O sea, sí eran sus familiares. O su prima, o la señora que le vende el topper, la de abono, algo así. Entonces, mi mamá sintió mucha incomodidad en ese aspecto, que desde que entraban a la arena Toluca o a donde mi papá... Ya era la carrilla. Ya era la carrilla, porque pues, obviamente pues ya lo conocían. En cuestión de que pues, su personaje pues era el exótico, el mandar el besito, el caminado, todo eso, ¿no? Sin necesidad de un maquillaje. Pero pues lo llevaba al 100 ese personajazo. Entonces, era desde entrar a la arena con el grito, el silbido, el... ¡Ay, papacito!, ¿no? Sí, claro, la carrilla de la gente, ¿no? Toda la carrilla. Mi mamá se sintió como que incómoda, dijo, ¿sabes qué? Te apoyo dentro de tu deporte, dentro de la lucha libre, pero ya no me lleves. Okay. A mí, la verdad, siempre me gustó desde niño. Y la lucha libre. Me gusta más. Me gusta más. Y eso que todavía no cumplo los 41. Entonces, siempre me gustó de niño. Y obviamente, pues de niño nunca o no tienes la idea de que es joto, de que es puto, de que. O sea, bueno, haciendo hincapié eso, ¿qué te gustó de niño? ¿El tipo de personaje o el ambiente de la lucha? O... Todo. Okay, Desde niño todo me llamó la atención. Desde que veía entrar a mi papá con la maleta a la arena, entrar a los vestidores, salir para la presentación de su función, bajarse del ring, salir. O sea, todo eso a mí me llamaba mucho la atención porque me decía, entra tú primero con la maleta. Y pues ya decía, ¿no? Ahí viene su sobrino del cariñoso. Porque, pues, digo, tenían la mentalidad que mi papá era gay porque, pues, homosexual, porque, pues, llevaba a su personaje al 100, al límite. Yo, la verdad, digo, nunca lo sufrí. Actor de método, dice. Frankie River. Ay, mira, mi papá besándose con un hombre. No, pero está en personaje, no mames. No, es que dijo el personaje, sí, nomás. Sí. Esto es lo que te da de comer. Neta, GB. Entonces, a mí la verdad es que esa parte no me incomodó tanto. Pero pues obviamente ya de grande te vas dando cuenta, ¿no? Que es muy bonito y muy difícil. Y al final les voy a leer algo que hace 1 o 2 años, cuando yo empecé a hacer el papel de exótico, escribí en Facebook y se los voy a compartir. Que es muy difícil llevar a cabo este personaje siendo heterosexual. ¿Sabes? Ok, esa era una de las preguntas que traíamos, ¿no? Sí, nosotros te conocemos y digo, sabemos, ¿no? Sí. Bueno, según, ¿no? Pero sabemos, la verdad. Pues yo creo que es una de las preguntas recurrentes, ¿no? Hacia tu persona y seguramente que mucha gente tiene duda. A ver,
Cariñoso, pero ya respondiste, ¿no? Cariñoso señor, pues, o sea, era actor de método. Se llevaba el personaje a casa. Pero mucha gente que ahorita te está conociendo está en una etapa de, ok, ese luchador exótico, solo lo he visto en el ring. ¿Qué onda, no? Me transmite, pues, todo lo que tú traes, ¿no? Porque te sale muy natural. Porque te sale porque los besos también son chamas. Sí, no, qué chica. Entonces, yo creo que es de lo más recurrente. Seguramente te lo preguntan mucho y nosotros te lo preguntamos aquí. Entonces, ¿es cariñoso Junior? Ya, censurado. Hasta el productor reaccionó. ¿Qué dice? No eres homosexualito. No es... Mira, eso lo aprendí. Eso lo aprendí de que... Desviadito. Rarito. Amaneradito. Soy mesero sin charla. Cristo parado. Pues estamos empezando el mes del Pride con este episodio, no puedes. Sí. Entonces, Ricky. Ahora dirás. Es que sí me sale natural, muy natural. No, pues la verdad es que no soy no soy gay, pero pues respeto. O sea, lo dudó un poco, pero no. Respeto la homosexualidad, respeto a mis amigos lesbianas, gays, transvestis, vestidas, alborotadas y demás. Y me solté el cabello, ¿no? Entonces, ya la verdad respeto todo eso, pero estoy agradecido con el personaje. Estoy agradecido con el nombre, porque pues gracias a él, gracias a eso, hoy en día, pues, gracias a Dios, pues, he salido de Toluca, pues me han dado la oportunidad de abrir buenos carteles, de alternar con algunos luchadores, tanto como del Consejo Mundial de Lucha Libre, independientes y de AAA, y las promotoras me han dado la oportunidad de salir y de darme a conocer, ¿no? No soy gay, tengo mi familia, tengo una novia, tengo unos hijos, también me divorcié. Sí, ese también se llevaba el personaje a casa, güey. También le dijeron lo mismo. Pues ando entrenando. Estoy entrando en personaje para cuando luche. Estoy jugando al avión. Entonces, yo la verdad es que con eso estoy muy agradecido. Pero no soy gay. Hasta ahorita, digo, tengo 35 años. Todo depende de que me convenza. Dame chance de llegar a los 41, ¿sí o no, señor? Dame chance de llegar a los 41 y ya vemos. Si llego a los 42 y refrendo, pues ya, porque ya me quedé ahí, ¿no? Okay. Porque, ¿sabes qué? Un hombre debe de mínimo para brincarla así chido de los 41, mínimo debe de jotear 5 minutos diarios. Para que no se te acumulen, güey. Sí, tienes razón. Sí, o sea, me gustaría contradecirlo, pero tengo pruebas de que todos mis amigos joteamos. Sí, o sea, no, y de manera muy recurrente, o sea. Las canciones de Juan Gabriel o llegan a usar máscara morada con rosa. No, o sea, es que traemos hasta muy recurrente el chamoy, piquete de culo. O sea, pues dices, no es muy varonil que digamos, ¿no? O sea, el Caritas no es lo más heterosexual. Es como, Caritas. Hace unos episodios explicamos que jugamos al Caritas, que es un acto bastante... Pues bastante, muy poco heterosexual. Sí, muy poco heterosexual. Hay el bautizo, ¿no? Sí, o sea, digo, el ritual del bautizo en la lucha libre, digo, pues, o sea, terminó siendo un pomo, güey, porque las opciones no eran muy pinches heterosexuales, o sea. Yo, la verdad, le empecé a ver las manos a todos los luchadores cuando me bautizaron. Dije, no, pues mejor pues ya un refresco. Sí, güey. Sí. Entonces, sí, por ese lado se la damos por buena. Sí, tienes razón, güey. Es que todos, hasta tú, Jaguar. No, sí, yo también. No, hasta yo. Imagínatelo en la escuela escribiendo así. No, precisamente en la Pongan escuela. Z y el Jaguar así grande. Z, ¿no? Escribe zorro. ¿Y cómo ha sido, digo, por ejemplo, la ocasión anterior que estaba aquí? Perdón por la interrupción. Gracias a nuestro patrocinador. No, aquí de hecho lo van a censurar porque no nos patrocina ni verga. Pero podría hacerlo. Hablábamos con Dogman de que pues obviamente hay gente que en su trabajo lo ubica, ¿no? Como, eres luchador. Con el que empataron. Ok. Que los dos raparon. Okay. Que la gente pues lo va a ver y que es que eres como el de las luchas. Tú me lo mencionabas con tu papá que pasa en la arena. Ahorita tú estando ya pues en esta época donde está Facebook, donde está he visto que has estado subiendo TikToks donde también llevas el personaje. Hay gente que
¿No te ha tocado que sí piensa que eres gay o algo? Ya fuera de... O que te ubique. O que te ubiquen. Y te haga la referencia a un comentario como estos que decías que le hacían a tu papá. Sí, ¿te ha tocado? sí me ha tocado. Sí me ha tocado y Pero bueno, digo, es algo que pues, se acepta y está dentro de, ¿no? Porque pues el personaje empieza desde el momento en que, como te lo comentaba hace un rato, desde que empiezas y cruzas el zaguán, la puerta, la línea de entrar a la arena, pues obviamente debes de entrar en el personaje cuando no usas máscara. Uh-huh. Si usas máscara, pues obviamente sales de tu carro, de donde vengas, y pues la usas y pues ya toda la gente. Pero es muy difícil cuando no la usas y más cuando es un personaje exótico. No voy a llegar ya maquillado y pues con mis zapatillas o con mi presentación pues a la arena, ¿no? Obviamente pues desde un principio debo de actuar como tal y creo que pues digo, mi novia hasta ahorita lo ha aceptado y ha visto y le ha gustado y ella misma me ha dicho, no, pues como que te falta tantito esto. ¿Qué te parece si metes esta parte para tu personaje? O ahora le sí, y yo, no opines. ¡Cállate! No. ¿De dónde sacaste esas ideas? Es que un amigo que baila... ¿Qué traes? Sí. No, y es que yo, por ejemplo, me enfoco más, por ejemplo, a lo que mi papá hizo en su momento, o está haciendo, o luchó, o vivió en su momento dentro del personaje. De hecho, yo el maquillarme no lo iba a hacer. Porque mi papá me decía, no, ¿cómo te vas a maquillar? Él no se maquillaba. No, él no se maquillaba. Él nada más era su calzoncito, su rosa, sus pues botas con rosas. Eso, güey, ya. Y hacer todo el show, ¿no? Arriba del ring. Y es que el señor cariñoso tiene una cara que da miedo. O sea, la neta sí parece que siempre está enojado. Sí. Entonces, para creérsela de exótico, sí estaba cañón. Porque sí tiene esta presencia acá de Don Bragado de los de antes. Señor Bragado de antes. Sí, tiene el lomo plateado. Y cuando, cuando tú decidiste, digo porque no empezaste tan chavito a luchar, güey. No. Entonces, ¿por qué no decidiste hacer, por qué no haberlo hecho, pues desde antes, güey? O sea, ¿por qué agarrarle el gusto de inicio? Pues ya después de, ¿cuántos tienes? ¿40 y qué? No, o sea, porque ya después de cierto tiempo, güey, o sea, pudiste haberlo hecho mucho antes. Pues sí, es que es como, bueno, esa misma pregunta yo me la he hecho miles de veces y me la han preguntado también muchas veces. Uy, ¿para qué lo invitamos? Sí, no es cierto, no, pero pues él no me la ha preguntado, ni tú tampoco, pero... Porque yo creo que todos los luchadores vamos a coincidir en lo mismo cuando lo primero que tienes que entregarle a tu papá es un título. Yo no. ¿No? No, yo okay. no. Entonces, sí. Lo primero yo no me he titulado, güey. No todos, o sea. Tengo 38. Bueno, no todos. Algunos es... ¿Sabes qué? Pues debes de entregar... Sí, claro. Primero la escuela. La escuela, un trabajo estable. ¿Por qué? Porque pues de esto es... Como es complicado, ¿no? Una lesión, esto, lo otro. Y luego, pues, ¿de dónde no te vas a mantener? Y pues sí, o sea, hice mi vida, estudié, le entregué a mi papá estudios, hice mi vida en cuestión de familia, tuve hijos, esto, lo otro y aquello, pero no porque haya hecho eso, haya entrenado o no entrenado, o haya dejado de entrenar, o hubiese seguido entrenando, sí le cantinflé un poco, pero sí. Pero yo estaba como que constante en cuestión de lucha libre. Veía, iba... Sí, o sea, yo recuerdo haberte visto entrenando incluso ya hace varios años, o sea, por eso mi pregunta de que digo, bueno, pues sí siempre tuviste presente, ¿no? La lucha desde niño, claro, desde estar en la arena, estar entrenando a lo mejor desde temprana edad. Antes, ¿no? ¿Por qué no haberlo hecho antes? A lo mejor no tenías como ese clic o... No, ya que te quedan 5 años de carrera. Ya también tú, no mames, digo. Ni que fuera futbolista. Porque me chingué la rodilla. No, y aparte, pues, digo, me enfoqué más en la familia, pero sí, claro. Hubo un momento, una etapa de mi vida en la cual vino así un súper declive, un cañón, por la cual sí me la pasé muy, muy cañón, y pues me tuve que refugiar un poco en el entrenamiento, pues en la lucha, en mi familia, y pues llegó un momento en el que, pues, dije, güey, ¿dónde va a quedar el nombre de mi papá como luchador? Su época, su tiempo desaparece, no desaparece. Entonces llegué, vi que iban a hacer una función en el Halcón Galáctico con los compañeros de Ulpem. Con el señor Estrella le mando un saludo. Él no te manda un saludo. Cuando vengas, pero le mando un saludo. Y pues les dije, ¿por qué no me dan la oportunidad, no?
¿Eres hijo único o hay más? Tengo otro hermano. Tengo un hermano de 28 años y mi hermana de 34. Pero no tienen gusto por la lucha o... Mi hermano sí, pero pues es igual que yo. O sea, nada más va por ratos y así. Pero pues yo sí llegué y le dije, ¿sabes qué, jefe? A ver, siéntate. No me importa tu cara, como dice el jaguar, de enojón, mal encarado, pero yo sé que por dentro eres una ternura de ser humano. Quiero ser luchador. ¿Me das permiso de usar tu nombre o le busco pues ya otro? que... Pues órale. Y yo, no, neta. No, ¿sí o no? No, pues ¿Sí o no? pues ya tienes tus cosas. No, pues sí, mira, voy a debutar, voy a hacer esto, lo otro, y ya mandé. Pues vemos. Puta ok. Entonces me dan la oportunidad ahí en el grupo. Y el cual creo que ya me corrieron. No sé, no sé, digo, hoy tiene función, él está grabando, no está en la función, pero no sabemos si lo corrieron. Y me dan la oportunidad y veo que llega mi jefe, ¿no? Pero, te juro, llevaba un short de mezclilla. ¿Él o tú? Yo. Ay, dije, no mames, con su short, no mames. Jefe, como el costeño. No mames. ¿Qué pasó? Ya llegaste, mijo. Hola, a ver, como costeño, puto. Los cocos. A la piña la coco. Yo llegué. La jaiba, el parachute. Le muevo la panza. El fondo de cristal con la virgen. No. Sí. Y entonces yo estaba con mi shortcito de mezclilla porque todavía no me entregaban mi equipo. Mi playera rosa que mandé a hacer de cariñoso. Mis botas de obrero. Sin medias, sin nada, un antifacito. Y dije, y volteé ya mi jefe ahí atrás de mí, ¿no? Y pues ya agarra y le dice el señor Estrella, oiga, pues va a subir con su nombre, ¿se lo autoriza? Y pues como ya había dado lo del bautizo, pues ya agarró el pomo y me lo puso así en la cabeza. A ver... Ahí te va, que Dios te bendiga y pues espero y te vaya muy bien dentro de ese deporte. Y pues ya le pasaron todos y pues ahí andamos. Le pasaron todos. Hay que dar contexto. Pues obviamente le pasaron todos a darme un raquetazo en el pecho. A darme mi papá la bendición. Y pues creo que hasta ahorita, hasta donde yo creo y pienso, yo, no sé los demás, no sé la gente, no sé los compañeros luchadores o quien haya visto en algún momento a mi papá o quien ahorita confía en mí, no sé si esté haciendo bien mi trabajo, mi papel, mi lucha, pero pues... Justo eso te iba a preguntar, o sea, hasta ahora, ¿qué te dice, no, tu papá? O sea... o de plano no te dice nada. Pero ¿qué te dice? Digo, respecto, por ejemplo, dices, él no se maquillaba, ¿no? Y de pronto dices, yo le voy a cambiar al personaje, yo me voy a maquillar, yo lo voy a llevar de esta forma. Por ejemplo, a lo mejor en los equipos quizás ya no es solo la trucita. Entonces, a veces digo, creo que para los señores es complicado aceptar. Sí, porque yo me acuerdo del cariñoso, porque yo me acuerdo verlo con unas mallas azules, con besos... Y cuestiones así, y tú sí ya subes con medias, subes con otro tipo de equipo. Pues es que es renovarse o morir, ¿sabes? Digo, la frase está muy choteada, pero es renovarse o morir. Porque, pues, creo que si yo no no sé, en una ocasión escuché el de, debes de sentirte, a gusto con el personaje. Claro, debes de sentir el personaje. Debes de sentir a gusto con el personaje y lo debes de sentir, si no, pues cámbiatelo, quítate la máscara o lo que tú quieras, ¿no? Como te sientas. Entonces, desde el primer momento yo dije, no, mi personaje debe de ser así y haciendo un lado lo que comenta Jaguar de mi papá, que sus mallas y sin pintarse, sin nada, pero dándole ese plus. ¿Por qué? Porque pues ya ahorita todos los compañeros exóticos pues es maquillarse, ¿no? Sí. Raro, y creo que si no miento, el único que no se maquilla es el del consejo, Gardenia. Hasta ahí. Leve, ¿no? Como que sí, pero leve. Pero pues hace su chamba muy bien y es muy aceptado, pero de ahí en fuera todos los compañeros, igual admiro y respeto. Tampoco no es mucho, pues lo hacen. Pero pues no me quise quedar atrás, como te digo, renovarse o morir y pues darle un toque muy diferente a los otros exóticos, ¿no? Dentro del papel. Entonces, pues creo que mi papá lo aceptó, dijo, ok, va, te doy chance, porque pues hasta eso me dio chance, porque pues él no quería, ni siquiera quería que usara aretes, ni pintarme el cabello, no usar medias, diría, ¿no? Señor Bragado, tenía, o sea,
Me tardaba 1 hora depilándome las piernas, güey. Entonces dije, no, pues tengo que usar medias. Sí. Imagínate, me acababa 10 rastrillos, güey. No, mames. Oye, mi amor, ¿me prestas el tuyo? No, pero pues yo luego, ¿con qué me rasuro? Con mi bigote, ¿no? Entonces, o sea, tenía que buscar una forma y dije, no, con esto, y me siento muy a gusto. Sí, ok, no me sé maquillar porque pues me aviento mis tutoriales. Alguna vez te preguntaba yo, sí, oye, güey, fuimos a una función y venía justo, güey, en el semáforo y se venía maquillando y yo, pero venía tan concentrado y, güey, no mames, ¿quién te enseñó? Dice, no, de hecho ni sé, güey. Entonces, güey, no, o sea, le hago la mamada, güey, o sea, como yo creo, güey, pero no me sé maquillar. Como yo creo cabrón, güey. Ajá. Mi mamá con la cucharita. Sí, güey, o sea, bueno, eso me dijo, ¿verdad? Pero se veía muy concentrado. Acá el cariñoso viendo a Yuya, ¿no? Sí, güey. Sacando las nalgas para abrir así. No, pero la verdad es que esa parte no la aprendí. Ni siquiera sabía ponerme unas medias, nada. Dije, bueno. Qué curioso. Qué curiosas pues, neta, cosas que no pienses que un día tienes que aprender, ¿no, güey? Claro, o sea... Te lo juro que no. Y pues obviamente lo único que no me hago pues es el delineado de la ceja. Ya. No te vayas a ver puto. Sí, no me vayan a pasar de puto. ¿Para qué no vayan a pensar que soy... Sí. Deja tú de eso en el barrio que vives y... No manches, se me voy a atravesar un puñal. No, sí está bien ojete, güey. Sí, saludos a Santa Bárbara. Saludos a Santa Bárbara. No está ojete, o sea, sí está chido. Ojete de buena onda. Sí. Pero, pues, digo, debes de aprender a vivir con eso. Tanto así que pues hasta mi novia ya me compra cositas, que el barniz, mi mamá igual. Eso te iba a decir, güey, o sea, tú sí... ¿Cómo lo han recibido tu familia? Eso. Mi mamá cree que desde un principio sí dijo... Sí eres. No, sí, mira, te tardaste. Las mamás no se equivocan, cabrón. Sí eres, ¿por qué? Porque no tienes novia. O sea, ya vas a cumplir 35 años, no tienes novia, no te conocemos una amiga. ¿Y tú qué sabes, jefa? ¿Tú qué sabes, jefa? No te puedo platicar. Sí, no. Soy luchador. Con una señora. Soy luchador, jefa. La señora riata. ¿Ves el hotel que está al lado del teatro? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabaja? No, ahí estoy quemando la banda. Ahí no. En otro, no es cierto. Mi amor, no es cierto. Es el único, güey. Antes de que fuera casada. Sí, mi mamá sí estaba así de, no, si eres. No, seguro que sí eres. Hasta se le salía su lagrimita y no. Bien triste. Ya dime, mira, neta, pensé que ya la había librado y... Dime si eres, no te preocupes, yo te voy a aceptar. Mi mamá, que no, le yo te apoyo así rarito, dice. Ok, está bien, mi jefe así como de... Sí es. Hijo de tu ching, ¿no? Sí, así como de, hijo, mano. Entonces, pues ya, o sea, digo, lo han sabido llevar, ya les... aceptaron tal cual es el personaje. Digo, ya hasta ellos, pues mira, maquíllate un poquito menos o métete estos colores y te ves mejor con el tono café oscuro de tu piel. Las uñas, no, déjatelas un poquito largas. Color tecate. Entonces, sí, ahorita nos platicabas justo eso, ¿no? Con tu pareja, ¿no? Que incluso de pronto te llega a dar tips, te ayuda, te dice, no, yo digo que que el otro. Entonces, okay. ¿Cómo llegaste a ese punto? O sea, ¿ella ya te conoció con el personaje o te acompañó desde el inicio en el personaje? ¿Cómo llevaste este pedo, no? Porque, digo, yo creo que incluso o sea, yo me pongo del otro lado y digo, pues qué pedo, ¿no? Si de pronto conoces a alguien, ¿cómo le explicas, güey? Oye, pues fíjate que de pronto me tengo que... Ajá, entonces, ¿cómo llevaste ese pedo? Pues bueno, ella ya la conocía desde hace mucho tiempo. Digo, no les voy a contar así cierta historia. Ya la conocía mucho tiempo, nos volvimos a reencontrar. Pero pues ella ya sabía que pues yo ya estaba metido dentro de la lucha. Empezaba a notar pues obviamente el personaje y lo aceptó y me dijo, yo no tengo problema. Digo, pues creo que es lo que en algún momento nos va a sacar adelante y nos va a dar de comer y vamos a... ¡Qué triste! O en ocasiones vas a tener que pagar. No es de tanto comer. Ya cuéntale, güey, no mames. Ya dile la verdad, güey. Ella sabe, güey. Ella sabe. Digo, pues... No sé, güey, pero no matémosle esa ilusión. ¿No? Llevamos poco tiempo, entonces no matémosle la ilusión, güey. Si vamos a salir de aquí,
Y hasta que tú andes de putito y de Silax, y con eso la vamos a hacer, órale. Ya dile la verdad, güey. Para que no nos lleve la que te gusta. Bueno. Entonces, pues lo aceptó, le gustó. Digo, la he llevado... tiene fetiches muy raros, güey. Que igual en una de esas me dice, ¿sabes qué? Quiero que te vistas de cariñoso. Sí, te pongas tu corset. Puedes llegar de cariñoso, por favor. Sí. Entonces, lo acepto. Tanto así que digo, ya luego ella es la que me pinta las uñas, me quita la cutícula. Cositas de esas. Y se divierte. Me gusta, yo creo que el personaje... Nosotros también nos divertimos bastante. Yo lo sé. O sea, yo la neta sí dudaba. O sea, yo decía, sí es. Sí es. Muchos dudan. No, yo lo sigo afirmando, o sea... No, pero yo dudaba. O sea, ahorita ya estoy seguro que sí es, pero... Un día fuimos a echar fiesta. Mira. Ya también me vas a empezar a quemar como... Un día fuimos a luchar. No fue a echar fiesta, fuimos a luchar. Fue como día festivo. De esas donde hay un chingo de eventos. Sí. Fuimos a luchar, chido. Primer evento, chingón. Segundo evento, más o menos. Hubo 2 bautizos, así que ponen de bebidas alcohólicas. Entonces empezamos a beber. Y ahí teníamos 2 funciones más. ¿No? Entonces este güey se chingó una silla la echó mi carro. Yo me la llevo, güey, ¿qué tal no hay dónde sentarme después? Cámara, mira, como si no hubiera. Se la llevó, güey. Ya parecía de esas muñecas de aparador de la Mercedes. Porque andábamos con el equipo y todo, güey. Y fue la vez que lo vi retocándose en el carro y cabrón, ¿sí sabes o no? No. Fuimos a echar fiestita. Bueno, pues, o sea, andábamos disque luchando, pero andábamos bebiendo, ¿no? No, tal vez nosotros no andábamos charoleando, pero sí andábamos paroleando. Sí, todavía fuimos a una función, ya la última, bien lejos, no me acuerdo dónde sería. Hasta San Juan de las Piltrafas. Un lugar bien lejos, ahí andábamos también con el profe Fuego. Y de regreso. Terminamos. Llegamos y ya no alcanzó a subir. Entonces este güey dijo, bueno... Pues es una gran idea que voy a beber, ¿no? Sí. De regreso, pues venimos bebiendo. De regreso todavía nos paramos en Shona a beber más. Y tu silla, mi silla. Se la quedó, creo que olvidó. Las de los puestos de ahí. Se robó una silla en el segundo evento, la anduvo paseando y en el último evento se le olvidó, la dejó. Y luego nos paramos en un negocio a echar ahí micheladitas y todo. Pero todo el camino, güey. No, güey, traía en chinga el rencor, güey, a Rencor Negro Junior, güey. Sí. Lo traía en chinga, güey, y que dame un beso y que abrazo y que, pero en chinga, güey. Y es que yo soy... De dudoso, es que exactamente yo pienso, por ese lado y por buena, porque dices, cuando alguien... se incomoda, güey. Más lo haces a propósito, güey. Y ese güey venía acá de que... Aparte porque eran las primeras veces que nos juntábamos con él, o sea, era como... ok, sí, ya te topo, te ubico, pero no hemos cotorreado. No hemos cotorreado. Y mucho este güey siempre el rencor, sí es como de... Y este güey lo traía de que... Dame un beso y que cámara y que... Y el otro güey... No, aguanta eso. No mames, pues digo, hasta yo, ¿no? Hasta yo lo hubiera... Llegamos a su casa y su mamá... Sí, hijo, dale un beso. Llegamos a su casa y el güey ya bien incómodo, güey, ya, que no sé qué. Y güey, no, pues dice, es no, es chamba. Ay, güey, chambeas con madre, güey. Llevas como 4 o 5 horas chambeando con madre, güey, no mames. Actor de método, güey. Se lleva el personaje a casa. Se lo llevó a casa, sí. Si algo aprendió de niño es... Sí, güey, comprometido con el personaje, güey. Sí, esas estuvo deliciosa. Porque, pues, esas veces que, como dice Iron, o sea, alguien que no te ubica y todo, pero pues como que dentro del desmadre está con la incomodidad de, pues, qué show, güey, ¿no? Sí. O sea, sí, ya me habían hablado de ti, pero pues... Sí. Aunque uno adentro muy de su ser lleve su hombría. Sí, tuve que sacar todo el flow. No, sí, pero lo trajo en chinga un buen rato, güey. Un buen rato. Y decíamos, hasta no mames. Se le bajó, yo creo. Sí, ya ni estaba disfrutando, güey. Nosotros andamos con madre, güey. Sí, el rencorcito sí se presta para eso. Sí, pero poco, ¿no? Muy poco. Y para el resto de tu familia, ¿cómo ha sido? Digo, bueno, ahorita mencionaste que tienes hijos, no sé en qué rango de edad estén, pero ¿cómo lo han tomado? O sea, tú dices con
con tu papá no había problema, pero tus hijos, ¿cómo han tomado esta parte? ¿Te han visto luchar? ¿Han visto el personaje? ¿Me podría repetir la pregunta? Siguiente pregunta, señor juez, dice. Señor juez. ¿Qué parte de que al inicio de la entrevista no escucho el me están quitando pensión alimenticia? ¿No? Pero ¿han visto? No saben. Desconozco. O sea, no sabes de plano. Siguiente pregunta, dice. Okay. Salud. ¿Y cómo ha sido? Ahorita lo mencionabas, tu familia aporta cosas, pero ¿cómo es? Porque lo mencionabas, como heterosexual es muy difícil llevar el personaje de exótico, me imagino, tanto arriba del ring, pero ¿cómo has ido construyendo ese personaje? O sea, ¿cómo formaste la identidad de cariñoso de decir, pues bueno, a lo mejor sí le entro a los besos, sí le entro al maquillaje, sí le entro a este tipo de ropa? ¿Cómo has sido tú como heterosexual construir esa parte de un personaje exótico? Pues por lluvia de ideas, ¿no? Por comentarios, todos los comentarios, desde que yo empecé a salir en cuestión de lo de lucha y que todos mis amigos, familiares, conocidos, o sea, todos los que yo ya tenía en mis redes sociales y me conocían en mis anteriores trabajos, y ahorita, pues fue la sorpresa, ¿no? El de, güey, o sea... ¿Cómo que ahora eres luchador, güey? Luchador cuando antes estimabas en la Nestlé, ¿no? ¡A huevo! Eras obrero, hijo. Entonces, esa parte, pues empiezas a escuchar los tips de, digo, primero pues por mi papá, ¿no? Mira, esto debes de manejarlo así, 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 tus cosas, tus tiempos. Es que sí me imagino que traes un referente, ¿no? A lo mejor de que dices, bueno, exótico en términos generales, mira, hasta yo me doy una idea. Pero digo, esto, a llevarlo al ring y a llevarlo a tener una identidad y como tú dices, construir un personaje, está cabrón. Y yo lo vi incluso, fuiste al tryout, ahorita vamos a hablar de eso. Fuiste al tryout e incluso Black Terry en una parte dijo, mis respetos, porque, o sea, en términos generales yo respeto a quien hace un personaje exótico porque la trae cabrona, o sea, la trae complicada, ¿no? Sí, y más siendo heterosexual, ¿no? Porque pues debes de manejar muchos aspectos. El caminado, el beso, el parado, una vuelta, el manejar, el interactuar con la gente, todo eso, ¿no? Entonces, primero, pues de referencia a mi papá, todos sus tips, todo lo que me decía, en cuanto a la lucha y el personaje. Obviamente, pues ya después de ahí con amigos, oye, mira, como que te falta un poquito esto, como que debes de meter más esto, como que a nosotros nos gusta esta parte de ti, o sea, tu carisma es boom, boom, boom. Ah, ok, entonces agarro un poquito de todo y pues ya empiezo a hacer mi personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veo muy, muy, muy diferente, digo, sin especial, sin malinterpretar palabras y nada, muy diferente a otros compañeros exóticos. Porque aparte siento que hasta como heterosexual, digo, ahorita con los tiempos que estamos viviendo, hasta tienes que cuidar que no se preste a burla, ¿no? Claro. Que te estás burlando de ellos, ¿no? O sea, que es como de, bueno, estoy tomando un personaje. No estás haciendo una mofa una burla una de parodia. La comunidad. Sí, no, al contrario. O sea, yo como lo dije desde un principio, estoy enamorado del personaje, estoy enamorado del nombre. No traigo nada en contra de la comunidad, ¿no? Al contrario, es lo que te decía, ¿no? Y me apoyan hasta te bastante, acobijan, ¿no? Sí, o sea, me acobijan y creo que pues muchos de ellos me acobijan, me arropan y me hacen así. Sí. Y muchos de ellos, pues no le cuesta nada. Te digo, güey, estamos chambeando, estamos haciendo... Estoy chambeando, dice, estoy chambeando. Pues no, entonces tiene que ver esa parte, ¿no? De que pues te sientes arropado, acogido. Primero arropado y luego acogido. Ajuntado. Y luego ajuntado, efectivamente. Incluido. No, sumado, sí, te acobijan bien. Yo lo he visto, ¿no? Que la banda te... Sí. Y pues digo, Diva Salvaje, Estrella, Demasiado, Mamba, luchadores con los que ya he subido en contra o de pareja, pues me lo han felicitado o también me han dicho, mira, nada más cuida este detallito, claro, cuida esto, ok, gracias. Pero pues al menos hasta el momento no he recibido malas críticas más que las de Terry en el tryout. Ok. Por bastante válidas también, o sea, por un exceso, pero a ello lo voy a contradecir un poco, porque en ocasiones esto es un gran clip. Debes de escuchar al público.
¿no? Digo, o sea, sí dice, te excediste de más de 2 besos, sí, señor, pero nunca ha sido exótico usted, o nunca ha subido de exótico. Estas son grandes declaraciones, güey. Entonces, si la gente hace un movimiento, te pide beso, obviamente no le das el beso, pero como que te acercas pues, para que haya esa reacción de la gente y pues sigas con lo tuyo. Si en el momento se presta para darle el beso, pues se lo das y la gente, pum, lo vas a hacer explotar, ¿no? Hay ocasiones que en una lucha he dado hasta más de 5 besos y la gente en esos 5 besos ha reaccionado. Mira, ya tú no mames, hijo. Porque pues también... No, y si quieren, para que vean que es en serio. No, y aparte porque también les ha gustado, me han dicho, oye, como que están muy carnosos tus labios. Uy, y no me has visto. Y eso que no me has visto, ¿no? Pero, entonces esa parte, en cuestión de público, también debes escuchar un poquito a la gente. Entonces, digo, no todo, yo sé que no todo es beso, también me he subido a dar en la madre con todos y con quien me han puesto, porque por eso yo lo digo, los exóticos también luchan, porque pues te traen la referencia de, no, solamente se suben a dar besos, ¿no? Sí. Pero también sabemos luchar, pues, me he puesto en la madre en Coliseo Coacalco, me fui a dar en la pero luchaste con Pantera, güey, así no cuenta. Sí, no, con Resplandor, güey, así no cuenta. Fue con otros de Coacalco. Pero quién, a ver, el equivalente a Pantera y a Resplandor. Bueno, sí. O con Dogman. Ese güey, pues sí, pero luchas con Dogman, güey, no mames. El pinche roba salchichas, güey. Por eso luchas con él, güey. Pues es que del halcón no sale. Él agarra salchichas. No, con él o en Guadalajara o pues sí, ¿no? Pues sí, en Guadalajara o con los Dark Zone ahí en la Revolution o a donde, pues, contigo, brother, pues, también... Eso estaba yo esperando que dijera. Brother, también. Sí, creo güey. que es una de las luchas más mejores y más favoritas que he tenido. Y no anduviste dando besos. Justo, ahí te va, es que justo ese tipo de... o con Dema, justo, exacto. Dema. Pero incluso con Dema recuerdo que sí hubo ahí un intento de... beso, nada, ¿no? Pero acá ni siquiera eso. El día que luchamos, literal, y al final de la lucha yo se lo dije, cabrón, pues felicidades, güey, porque hoy le demostraste a la gente que no solo es el tema de dar besos, güey, porque mucha gente quizás es eso, ¿no? Te topa como en el plan exótico que da beso, en el plan exótico que jotea, pero de pronto ven a un cariñoso que no está haciendo absolutamente nada de eso y les está dando una lucha y ay, cabrón, ¿no? O sea, no solo es el showman, el personaje, los spots, lo que sea, está luchando, güey. Y que creo que es como lo que decía, el público lo pide, o sea, ya ves luchas de un Mamba, de un Jesse Ventura, ay, qué cabrón, que güey, no se les pide el beso, o sea, es exótico porque es un hombre que lo ves maquillado, lo ves con un equipo más bajo la femenino, caracterización, sí. Y es la parte exótica, pero lo ves dándose un tiro y nunca pides un beso, no pides que sea. Obviamente hay funciones donde sí te lo van a exigir y el público va a querer eso, pero también creo que afortunadamente el público ha sabido poner en otro lugar a los exóticos. Sí. A lo mejor el público más casual sí espera que vaya uno a darse besos y el cotorreo, ¿no? Y uno mismo incita, pero creo que también el público ha madurado bastante respecto a la parte de los exóticos. Exacto. Y les exige también. Exacto. ¿Y qué crees que yo lo he visto conmigo y también con otros compañeros, con Dema, con Mamba, como lo menciona Jesse, Diva, Estrella Divina, con varios que tenemos la lucha y exactamente no exigen ese beso y la gente ya se acostumbra a esa parte también. Ok, hoy Cariñoso se enfrenta a esta parte, pero sabemos que no va o se va a presentar, es que se va a prestar para eso. Y pronto... es el morbo, ¿no? Como que el morbito, tal vez en nuestra lucha venía ese morbo de, pues sí va a haber lucha, igual y se lo agarra 2, 3 besitos, pero no, o sea, de pronto los luchadores convencionales que no somos exóticos normales para que te cancelen. No estamos quién sabe igual y todo está debajo de esa máscara y de ese cabello. Puede ser. No de pronto solemos decir como, digo, no es algo recurrente, ¿no? Pero pues de pronto puede pensarse que la tienen más fácil, ¿no? Como decir, no mames, yo me podría subir a dar besos y la armaría, ¿no? O sea, pero ya siendo realistas, güey, dices, pues
Tal vez no, güey, o sea, tal vez sí va más allá, ¿no, güey? Tal vez no solo es el tema de dar los besos, güey. Tal vez es el tema de que incluso te encasillan a eso, ¿no? Y tú tienes que demostrar que no eres solo el personaje, solo el showman, ¿no? Solo eso, güey. Que sí vas más allá, digo, es como, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un junior, ¿no? Que incluso también es tu caso, ¿no? Que muchos juniors dicen, güey, yo no la tengo fácil por ser el junior de tal, güey. Al contrario, la tengo más perra porque ahora la comparación es mi papá directo. O la comparación es esto, güey. Y ahora tengo que superar la expectativa. Entonces, de pronto, si eres exótico y si eres hijo de, tienes un compromiso bien perro, güey. ¿Y qué crees que sí es cierto lo que mencionas? Porque en una función se acercó un señor y me dice, oye, ¿sí es tu papá el cariñoso? ¿Sí es tu papá? Y yo, sí es mi papá, soy su chavo. Ok. Y de hecho, muchos luchadores. Ya ni tan chavo. Pues ya ni tan chavo, güey. Ya ni tan señorita, ¿no? ¿No eres más su hermano? Pero su hermano el más chavo. Y muchos luchadores que en su tiempo conocieron a mi papá y que empezaron a escuchar el Junior, pensaron que ya había vendido mi papá su nombre, o que era prestado, o que pues de hecho ni era de ya no tenían un referente tuyo, ¿no? Referente mío. Entonces muchos así de, okay, no, pues es que, o sea, sí traes algo de tu papá, síguele echando ganas, es muy bueno. O sea, sí he escuchado comentarios buenos en ese aspecto y que sí me han visto luchar y sí me dicen, sí traes algo de tu papá, o sea, del cariñoso. Oye, aparte, bueno, no, si quieres. Porque pues obviamente la gente todavía lo ubica, todavía lo topa, los compañeros luchadores todavía. De hecho, ese día en lo de Boom, ya ves, Doctor Cerebro. Eso te iba a preguntar, güey. De pronto yo he visto que muchos luchadores, es que, bueno, a lo mejor la gente de pronto tal vez, nuestra audiencia, digo, nos ven de muchas partes de la República y de diferentes generaciones. Tal vez, e incluso sí, somos internacionales. Nos ven en Florida. Saludos a mi carnal Paul Baker. Nos ven en muchos lados y tal vez no topan o no dimensionan, güey, lo que fue Cariñoso Señor, como lo dimensionan, como lo dimensionamos los de Toluca, ¿no? Porque se sabe que fue un gran referente, güey, ¿no? Sí, entonces, claro, pues de pronto es complicado, ¿no? El hecho de, pues digo, de inicio la comparación y ahora llevar también la parte de que muchos de pronto te conocen, ¿no? Por ejemplo, tu papá compartió, no sé, güey, con los Brazos, con los Villanos, le tocó con un chingo de gente que después nos platicará, ¿no? Sí, pero sí. Ahora esa banda a mí me ha tocado ver en las funciones que de pronto es lo que tú decías ahorita, si eres su hijo, güey, si eres, ay, cabrón, no, pues mi papá, el día que vino Sádico, por ejemplo, ¿no? El día que, oye, mi papá, ay, cabrón, no mames, se sacan de onda. Sí, ¿cómo llevas ese pedo, no? Ahora el lidiar con, pues, digo, de algún modo ya te conocen, ¿no? Pues es que era algo que, por ejemplo, yo en su momento en la Arena Toluca, pues, yo soñaba esa parte. Por eso trajimos a pinches generaciones más jóvenes, güey, para que no nos hablaran de la Toluca. Porque no es cierto, güey, no es cierto, güey. De eso, o sea, de eso desglosa todo, sí, porque yo veía y decía, güey, o sea, yo quiero esa parte, ¿no? Entonces, porque lo vi cuando vino el perro aguayo aquí en la Arena Toluca, el hijo del perro aguayo. Ahorita el hijo del que ya se va a poner en blanco y negro. El hijo del perro aguayo. Y saludó a mi papá y estuvieron platicando un rato. Yo estaba chavo, pero vi obviamente la plática. Ahora que vino Saiko Aldomocina y vio a mi papá y, señor, ¿cómo está? El villano tercero, el Junior, también vio a mi papá y, oiga, jefe. O sea, muchos de los cuales, pues, yo creo que si ahorita o me acompaña mi papá a una función de ellos, yo sé que lo van a ver y lo van a saludar de la misma manera que a mí en algún momento nos ha tocado ver, o sea, bueno, al menos yo de pronto ay, güey, va a estornudar. De pronto yo ahí en las funciones de Revolution Indie Wrestling, próximamente en las funciones me ha tocado que incluso ha estado dentro del vestidor y mucha banda, y yo me incluyo, de los de que, jefe, pues qué onda, ¿no? O otros que tal vez no lo conocen, pero ven el respeto que todos le tienen. Y es como, ajá, y es como, ay, cabrón, claro, no sé quién es, güey, pero todos le están respetando. Yo también, como jefe, pues no sé quién es usted, pero mire, respeto, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ganarse. Sí, y es difícil el ser un junior y, pues, digo, cargar con el peso del padre, ¿no? Digo, yo entiendo que, pues,
Yo muy poco, estoy muy chavo, me falta mucho camino por recorrer, me falta mucha lona por estar dentro de este bonito deporte, pero hasta ahorita estoy agradecido con todo lo que la lucha libre me ha ofrecido y me ha dado. Gracias, qué detalle. La verdad, ¿no? De que es para que te suenes los... Lamentamos interrumpir este episodio que la neta se está poniendo muy chido, pero es que tenemos un anuncio importante. Ya saben cuál es la dinámica porque Cariñoso nos va a dar un regalo. Like y compartir y les vamos a regalar una playera elaborada a mano de Cariñoso Junior por ambos lados. A todos los que se suscriban, compartan. ¿A todos los que se suscriban? No, güey. Bueno, solamente vamos a hacer rifa. Vamos a hacer la rifa, güey. Todos los que se suscriban, den like, compartir, manden a sus redes sociales. Y se van a llevar la playera nos sigan. Del Cariñoso Junior. No es la mata viejita. No es la dama del silencio, güey. Es mi playera con mi dibujo. Es Cariñoso Junior. No es la mata viejitas, es Cariñoso. Ok. ¿De mi vicio o no? De mi vicio no. No es la Gilbertona. Así es que... No es la Gilbertona, es Cariñoso Junior. Rápido, like, compartir. Síganos en redes sociales. Esto ya se descontroló. Y recuerden que la sociedad del ambiente es para gente elegante. Continúen con el episodio. Y aparte lo que iba a decir ahorita, ¿no? Que te estaba ahí interrumpiendo, es que decías que tú sientes que traes algo también de tu papá, pero creo que también tienes una esencia muy tuya, que lo he dicho en muchas ocasiones cuando hemos platicado. Me ha tocado verte en el domo, me ha tocado verte en funciones más pequeñas, y digo, siempre he reconocido algo, y es que tienes un carisma que la gente te responde así. O sea, yo me acuerdo que en esa función de cabelleras con Dogman, donde empataron, y el resultado... Por cierto, Ajá, o sea, la lucha bien, pero el resultado fatal. También la lucha estuvo medio verga. No le mientas, güey, dile la verdad. Había un poco más de apoyo para Dogman al principio, porque a lo mejor pues ya llevaba más tiempo en el domo, ya llevaba un poquito más de presencia, pero al final la gente también se estaba entregando igual. Hubo un momento en el que la discusión previa al encuentro con Iron es que se tenía el miedo de que a Iron se le volteara el público y llegó a pasar en un momento. Ajá. Porque siempre he como visto eso, que tienes como mucho carisma y la gente te recibe muy bien, te arropa muy bien. No, pues, digo, son cosas que yo no esperaba y a mí me sorprende mucho eso porque me han dicho... Como me lo preguntabas hace rato, ¿por qué hasta ahorita? No sé por qué a esta edad. Porque pues no me quiero quedar en el que hubiera pasado. Claro. Prefiero en el que va a pasar más adelante, ¿no? Y pues creo que si lo hubiera hecho hace 10 o 15 años, tal vez no estuviera disfrutando la lucha libre y mi personaje como ahorita. Tal vez, pues yo creo que ya hasta me hubiera retirado 5 años, 10, no sé. Pero no te detengas, güey. O sea, pues, si también ya te quieres retirar, güey. Así como que digas, uy, ¿cuándo se pierde? Güey, ¿cuándo empezaste, güey? Te vas a retirar. ¿Cuándo empezaste, güey? Pues ya nada más déjame chingar la rodilla como los futbolistas, güey. Como el Dogman, dice. Como el Dogman. Nada más déjame chingar la rodilla como el Dogman, güey. Y ya. Pero pues no me quiero quedar en esa parte. Oye, ¿sabes? No, pero, o sea, aparte también, digo, dentro del poco tiempo que tienes, a mi criterio, te han tocado ya luchas o ya experiencias chingonas de salir, de conocer. Sí. A veces digo, para, no sé, güey, un junior o alguien ya de renombre, pues a lo mejor sí, güey, en el primer año la haces, ¿no? Sí, pero, sí. Pues digo, de algún modo, sí, tú vienes de un junior, güey, pero tú lo empezaste solo. Ajá. Lo empezaste desde cero, lo empezaste aquí en Toluca. Y ahorita ya te tocó de que Coliseo de Guadalajara, Lucha Memes, que yo te puedo decir que no es fácil, güey, entrar ahí. Ya te tocó andar en la López Mateos, andar en Boom.
Aquí en Toluca, digo. En Toluca, pues ya básicamente estás posicionado, yo diría, dentro de los de todos los referentes de aquí. Pues como un referente, güey. Y cuando digo un referente es cuando preguntas a alguien, oye, ¿de dónde eres? De Toluca. Ah, y seguro, te ha tocado seguro, ¿de dónde eres? De Toluca. Ah, el Iron, tal. O a mí me han dicho, pues Resplandor, Bengala, güey, el Cariñoso. Sí, güey, porque son los referentes, güey. Sí. Entonces, ahora, digo, dentro de esta generación, a ti y a mí ya nos toca ser referentes, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? Con el crecimiento que ha sido rápido, ¿no? Es un arma de dos filos, güey. Sí, yo lo sé, y creo que no... O sea, digo, para mí es complicado manejar esto porque... O sea, y va a sonar muy repetitivo. No me lo esperaba, neta. Te juro que no me lo esperaba. Yo estaba luchando en septiembre y en octubre ya estaba debutando en el Domo para abrirle a AAA. Y en diciembre, enero ya estaba yo luchando fuera de aquí de Toluca. Y en otros 2 meses ya estaba... Y, güey, ¿en qué momento pasó todo esto? Por eso te digo, me gusta, lo estoy disfrutando y no me estoy quedando en el qué pasa. Simplemente, yo cuando me dijeron, güey, o sea, ¿qué pretendes con esto? Yo, la neta, desde que se lo dije a mi papá, yo quiero llegar a Japón. Ok. Yo se lo dije, quiero llegar a Japón. Cuando me comentaron lo de Shinigami. Shinigami. ¿Así quieres llegar a Japón? Shinigami. No, dijo, así no vas a llegar, güey. Espérate, Shinigami, esa, dije, güey, Japón. Después, hubo otro evento que también tenía que ver con Japón. ¿Trajimos a los japoneses? Trajeron a los japoneses. Luego en el otro evento de Ryu también trajeron a otro japonés. Sí. Ahora en lo del Domu Sina voy en contra de japoneses. Platícanos al respecto. Entonces, sí, por cierto, los espero este 9 de junio. El video quizás sale fin de semana. El 10 de junio. El 10 de junio. No, platícanos. Quizás sale este fin de semana. Previa. Entonces. No, y pues los esperamos este 9 de junio, Domu Sina. Gran cartel de AAA, viene Penta, viene No, Sabandonis. Esas nos valen madre. ¿Con quién vas a luchar, güey? De pareja con Diva Estás Salvaje. Promocionando el evento, qué chingada. No, promociona la tuya, hijo. No, pero también de ahí me pagan. Es entendible también ahí me pagan las cortesías que nos va a dar. No, entonces sí, promociona todo el evento. Fue de pareja con Jesse Ventura y con Diva Salvaje. Entonces no es de pareja. Bueno, vamos de trío, De trío, dice. Vamos a hacer un trío, dice. Vamos de trío, Diva Salvaje, Jesse Ventura, las shotas. Vamos de trío ahí. Como elefantes acá. Yo soy el de las pestañetas, güey. Güey. No, nada más de Jota. Y en contra de los japoneses. ¿Quién? Cuéntanos. A ver, ¿quién? Es con los japoneses, unos japoneses que estuvuen en... No, nadie vio, güey. En el Mundial de México. Mejor 68. Es 82. Kukai y Nishikawa. Así quieres llegar a Japón. ¿Y quién es el otro? ¿Takuma? No. ¿Es Vikento? No. Dogman. ¡Puta madre! ¡Otra vez, hijo! Japón y la Moderna de la Cruz contra... Es que va a ser la Moderna de la Cruz. La Moderna de la Cruz. Contra Santa Bárbara ahí. Sí. Ok. Estará chingón, está chido el programa. Digo, ya había alternado con las chotas, en una ocasión con los Dark Sun Brothers, ahí en la Revolution. Y fui de pareja con Dema. Y pues Diva Salvaje, pues también ya había hecho pareja con mi papá. Entonces, pues obviamente creo que va a ser una muy buena batalla. Ya no voy tanto en busca de Dogman. Ya voy más por internacionalizarme. Entonces, digo, por eso las cosas se van acomodando, se van dando, el camino va. Y pues son sueños que uno se tiene que fijar y pues se van a ir dando. Yo también soy fiel creyente de que la vida se encarga de darte lo que mereces, güey. ¿No? Y que de acuerdo al esfuerzo que tú pones, es el resultado que vas a obtener. ¡Ay, a la verga! ¡Ay, a la verga! Me atravesaron un pinche micrófono. Es el resultado que tú vas a tener, güey, ¿no? Entonces, digo,
pues claramente te has esforzado y le has echado un chingo de ganas, me consta, para ser un referente, güey, y yo creo que lo vas a conseguir, pero güey, qué chido que te estén dando este tipo de oportunidades, güey. Aparte, como lo dices, creo que llegas, digo, no es demeritar el trabajo, pero llegas en un momento en que la escena en Toluca estaba muy, así claro, como güey, muy claro. En lo mismo, o sea, los luchadores que van a los moles, los luchadores que más o menos salen, está Iron, que es el que sale, y ya. O sea, llegaste a la lucha en Toluca en un momento en el que estaba como muy plano, ya ciertos luchadores hechos. Digo que en Ryu llegamos a un punto en el de, bueno, ya tenemos nuestros estelares, no movemos más, no buscamos más. Y llegaste como a darle este refrescón a las luchas, porque ahora ya tenías, sí, a estos mismos luchadores, pero con un exótico. Y ya tenías relevos mixtos. Y ya se prestaba un poquito a más combinaciones. Y son luchadores que yo ya veía. Por ejemplo, a Iron, pues, digo, yo ya lo veía. No, neta, o sea, yo ya lo veía luchar, pues, pues, como lo mencionó hace un rato, o sea, entrenábamos, o me llegó a ver en un momento en algún entrenamiento, pero pues yo ya lo veía luchar y creo que en 2 ocasiones luchaste en contra de mi papá. Solo una vez. Una vez. Y ahora, señor, le lanzo un reto. Obvio no. No, sí me encantaría, güey. Sí. No lo estoy diciendo como reto. A ver, no. Si este video llega a las 1000 reproducciones de aquí a septiembre. A diciembre. De aquí. No, del 2025. Yo me comprometo de que si este video llega a las 1000 reproducciones y mínimo se comparte 10 veces, unas 10 veces, te consigo un mano a mano contra mi papá. Sí, a ver, gente de Ryu, estoy hablando con el CEO de Ryu. Por favor. A ver si lo puede hacer posible. Estamos en vivo. A ver. Hola, CEO de Ryu, mire, tengo una propuesta. Bueno, operadora, sí, ayudar? Dígame. Hay un posible mano a mano cariñoso contra Iron, super libre, encadenado. Así como les gusta en el halcón. Pero es el señor cariñoso. El señor cariñoso, no el junior. Sí. Por si les interesa. Sí, está bien. Va. No, ya sí, está. Alguna vez luché con él, pero pues obviamente fue un molito. Pero te voy a decir la importancia del por qué a mí me gustaría, güey. Uh-huh. Porque yo iba, bueno, a mí de morrito me llevaban a la Arena Toluca, pero yo tengo muy vagos recuerdos, güey. Es más, tengo vagos recuerdos de hace 8 días, güey. Entonces, imagínate mis recuerdos de la Arena Toluca, güey. No mames, tenía yo de que 6 años, güey, 7. Y no recuerdo a ningún luchador, güey. O sea, seguro me llevaron a muchas funciones porque tengo muchas fotos, güey. Pero recuerdo a muy pocos luchadores. Recuerdo a 2. Recuerdo al Monje y recuerdo a Cariñoso. Y recuerdo a Cariñoso, señor, porque como 3 veces tengo muy presente que nos lo topábamos en el centro de Toluca, güey. Y mi papá era de... El Cariñoso. Sí, ve a saludarlo, güey. Y era como, no manches. O sea, como lo tengo muy presente, güey. Entonces, lo significativo que para mí fue el día que luché con él, güey. Porque no mames. Y eso pues, fue como muy poquito, güey. Ahora que tengo la oportunidad de saludarlo en un vestidor, de que incluso me puedo dar el pinche guayabazo, que incluso me ha dicho de que, oye, chingón, ¿no? Entonces, ay, cabrón, ¿no? Pues ahora imagínate una lucha. De hecho, yo digo, no manches. Se vio súper fan que le regaló su playera. Sí, güey, le regalé. Porque estaba yo unas playeras que regalamos para el evento y me dijo de Shinigami. Sí. Y me dijo, ¿y la mía? Le dije, jefe, ya no tengo de estas porque solo sacamos 4, pero yo le voy a regalar una mía. Y le regalé una playera. Digo, es un pequeño detalle, pero al final sí, me encantaría. Es que justo como dices esa parte, yo también la tengo muy presente. Porque sí me acuerdo de una lucha, no me acuerdo el rival, pero sí fue una lucha así con mucha sangre. Yo pues estaba morrito en la Toluca y me acuerdo de ver una lucha con mucha sangre. Estaba Cariñoso y justamente no sé a qué se dedicaba tu papá. Creo que trabajaba en el ayuntamiento, algo estaba haciendo. Y lo llegábamos a ver también con mi papá así trabajando y era como, es el Cariñoso. Sí, es el Cariñoso, pues... No había en ese tiempo que la foto y todo. Entonces era, señor salúdalo, Cariñoso, pídele un autógrafo. La lucha y tal. No, qué bueno. Siempre como muy serio. Mi papá así. Con 20 sillas aquí en el hocico. ¿Me dejas continuar? ¿no?
No, pero sí, manches, sí era encontrarlo y era como decir... En los portales, güey, así de verdad. Yo tengo muy presente, güey, ahí en los portales de que 2, 3 veces con mi papá de que ve a saludar al cariñoso y incluso es mi papá, güey, es fan del cariñoso, Entonces, imagínate, digo, o sea... Digo, a lo mejor mucha banda igual y tal vez no sabe de lo que estamos hablando, güey. Pero realmente y seguro para ti también, para mí es muy importante, güey. Y de verdad, no mames, el día que fuimos a la función, hace como 2 meses, mes y medio, no sé. Fui a una función, güey. Luchaste con tu papá, güey. Me la pasé cagando el palo, güey. Y al final me salí con su, sí, cariñoso. Y güey, tú no, güey, tu papá, güey. No mames, güey, tu papá. Sí. Y yo me acuerdo, me tomé foto con él y los todo. Los 100 que me iba a dar a mí se los dio a mi jefe. Sí, güey. Me tomé foto con él y todo, güey. El comentario que hizo al principio de que, pues dice que lucha. Ya luchó con su papá. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue enfrentar? Pues es que, o sea, son cosas que uno no se espera. Yo, según iba de pareja, al final creo que me la cambiaron. Pues, la verdad, sí me sentí muy nervioso. Dije, pues bueno, pues es mi papá, pues ahora me toca desquitarme, ¿no? De todas las que me hizo. La verdad, de todas las que me hizo y le hice. Entonces, fue una lucha muy, muy buena. La disfruté bastante. Tanto que pues, se volvió a dar una revancha mano a mano y se volvió a dar una encadenados. Y las 3 luchas... ¡Qué casualidad! ¡Qué novedad! Las 3 luchas las disfruté como... Es más, yo me hubiera querido retirar ya en ese momento. Porque pues ya... Es el sueño yo creo que de todo hijo cuando tu papá es luchador, ¿no? Sí, claro. Pegarle a tu papá. Alguien no ha visto Payaso de Franco Escamilla, ¿verdad? Te dejó en ridículo enfrente de tus amiguitos, güey. No mames. Te voy a contar una anécdota rapidísima de morro, güey. Iba yo en el kinder, güey, me dejó se le olvidó que tenía que ir a recogerme, güey, al kinder. Yo podría ser ese papá, güey. Se le olvidó que tenía que irme a recoger. ¿Sabes a dónde me fue a encontrar mi papá? No mames, al DIF. No, güey. En el Cosmovitral de las manos de un policía, güey, entre Juárez y Lerdo. O sea, te estoy hablando de primero o segundo de kinder, güey. No mames. O sea, créeme tú si no me iba a desquitar de eso, cara. Pues qué rencoroso. Y mi papá venía corriendo en chinga, güey. Sí, es mi hijo. ¿Es tu papá? Sí. Es el cariñoso. Mira, niño, el cariñoso. Salúdalo. No sé, señor policía, mi papá. O sea, si mi papá no me hubiera reconocido, se hubiera pasado derecho, hubiera terminado de hijo de policía, güey. Ok. ¿No? Tal vez no fuera luchador, güey. Fuera tamarindo, güey. Fuera judicial, güey. Ministerial. Tamarindo. Wey. Ya no son ni de ese color. Fuera de tránsito y hubiera güey evidenciando su edad, güey. Espérate, güey. Fuera de tránsito y hubiera llegado con un luchador y le hubiera dicho, a ver qué pasó, parijota. Fíjate con el de 200. No, pues, ¿qué pasó, oficial? Pues sí soy luchador. Pues, no, ya tirando la lámina. Qué cabrón, no me importa que seas licenciado. Tú móchate con el de 200. Pues ni que me llaman a Dogman. Evidenciando su edad, haciendo su imitación tipo policía de la hora pico. Continúa evidenciando con el güey de la tartamuda, güey. Ay, no mames. Oye, qué cabrón, güey. Entonces, ya regresando, güey, al tema. Sí, está cabrón, ¿no? Luchar con... Yo alguna vez lo hablaba con Resplandor Junior y él me decía, güey, mi lucha de ensueño es luchar con mi papá, güey. Sí. Yo le decía, ¿no quieres luchar con uno bueno? O sea, no es cierto, güey. Más joven. No es cierto. Oye, Resplandor se al pasó contrario, güey. de lanza, Al contrario, el señor también dijo, no, yo quiero luchar con mi hijo. Señor, ¿no quiere luchar con uno bueno? No, pero ese día se pasaron de lanza. O sea, sí los tremendo botellazo. Sí se desconocieron. Entonces, feo. luchar, o sea, digo, en ese caso era como que el Junior, que sí, su sueño, ya no lo platicará acá. Si la gente lo quiere y lo pide, y si no, que se vaya a la verga. Su lucha de ensueño era luchar con su papá, güey. Sí. Y yo le dije, ¿y tu papá está de acuerdo, güey? ¿Seguro, güey? Dice, no, sí, él también. Bueno. ¿Y tu papá ya está grande? Entonces, ahorita tú nos dices, ¿qué pedo? O sea, sí, tu referente era yo, güey, con luchar con mi papá, estaría cabrón. ¿A él también le anhelaba o ya fue de a huevo? Yo creo que es que no, o sea, él tampoco se lo esperaba. De hecho, mi mamá fue así como de, o sea,
ni a cuál de los dos irle. Digo, mira, jefa, mientras no llegues a la lucha y te subas al ring y te me desmayes como cuando mi papá perdió la cabellera en la arena Toluca. Cuéntanos esa. Cuéntanos. Te digo, ahí iba mi jefa. Bueno, no sé si interrumpí una anécdota, pero sí. Y eso se la va a contar. Jefa, perdón, pero pues no mucho se la sabe. Mi jefa, en una ocasión, en un cabellera contra cabellera, creo que fue contra el señor Resplandor, se sube así como que bien dramática al ring, ¿no? Ya hasta la vi como que en cámara lenta. Jefa, no aguanta, no manches. Nos vas a dejar en ridículo a todos. Un día la voy a contar en un podcast. Y mi jefa sigue. No manches. ¿Y tú? No, jefa. Ah, no, todavía no existía güey. Mi jefa se va subiendo, güey, agarra la primera cuerda, pum, se cae. Y ya entran todos a recogerla, güey. No, y se despierta. Le robó el protagonismo. Se despierta en la oficina del licenciado Herrera, en paz descanse. Jefa, ya terminaron la lucha, ya no estamos esperando a que te levantes. Sí. O sea, de que perdió cariñoso señor contra Resplandor, aparentemente. Sí, pues y se quiso subir a. Así como y valió madre. Creo que le hizo el martinete, señor Resplandor. Ah, no, pues también se pasó de riata. Pues obviamente sangrado. Jefe, ¿ahora qué? Sí, entonces, pues sí. O sea, estuvo muy buenísima esa lucha. Mi jefa, yo creo que era la primera vez que veía a mi papá ensangrentado y todo. Y pues ya no se pudo parar del martinete, la impresión y todo. Y pues fue así como de, mi viejo, ¿no? Ya me quedé sin viejo. Échenme otro. Échenme otro, ya me quedé sin. Sí. Entonces, digo, son anécdotas pues, de las cuales yo te puedo contar muchísimas. Me pasaron de niño, me pasaron de joven. Y ahorita, de las cuales yo quiero que me pasen a mí con mi familia, con mi hermano. Pues regresas cuando te pasen y ya. Puede ser, tal vez, así como voy de rap, puede ser de aquí a diciembre, ¿no? Así como voy. Así como de aquí a diciembre. Pero pues está chido, o sea, son cosas que, puta, vives y más cuando, pues, vienen de la voz de, en este caso, mi papá y Resplandor Junior. Creo que también va a tener muchas anécdotas por parte de su papá, como todo Junior. Pues cuando sí, o sea, que no tienen propias, o sea, puras. O sea, para eso mejor invitamos a los señores. Puras de sus papás, güey. Igual ya se me acabaron las mías, ¿no? Pero pues van a escuchar un buen. Pero yo hasta ahorita, pues, he estado, pues, siguiendo la misma línea, abriéndome puertas, echándole ganas y pues va a haber, yo creo que Cariñoso Junior para rato y eso chinga. Y pues mientras la gente nos tenga dentro de su preferencia, no solo a mí, a todos, güey, a todos los de Toluca, apóyennos. Él, y no es porque tú estés aquí, carnal, él, y aparte de otros, no voy a él agarró y me dijo, ¿sabes qué? Carnal, no tenía el gusto, ni siquiera nos topábamos chido, hasta que me dijiste, güey, traes con qué, échale ganas, no te había visto, hasta ni siquiera luchamos, sonaba, güey. Pero pues, güey, traes sí, todo esto. Y me apoyó y dijo, va. Se hace honor. Muchos, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas anécdotas de la Toluca? El señor Estrella también. ¡No! Ahí te habla, güey. Ese güey, ahora qué. Tu profe. No, sí es mi profe, ¿cómo no? Saludos, señor Estrella, ya sabe que se le quiere. Ellos a ti no. ¿Sabe qué es Coto? En el grupo donde todavía estoy agregado, nada más falta que me incluyan. Ahí, pues creo que es lo chido, ¿no? Entonces, pues apoyen y pues ahí va a haber mucho luchador toluqueño para rato. Hace 2 episodios estuvo Dogman aquí. Sí. Y nos contó una anécdota, güey. A ver, ¿de cuál? Nos dijo que andabas con el chile de fuera. Y tú dijiste que no. Cabrón. Cuéntanos esa anécdota, güey. Okay, Digo sí. que andabas de pinche mión y que por tu culpa les cayó la Guardia Nacional. Sí. No, fíjate, más o menos lo escuché, güey. Lo escuché porque ni siquiera lo he visto, güey. El peor estuvo así. La neta sí ya me andaba del baño. También, a todos nos andaba del baño. Entonces vamos bajando del puente de un puente. De un puente de Atlacomulco. Del puente de Atlacomulco. Vamos bajando. Él dijo que fue por Morelia, No. pero fue por Atlacomulco. Fue por Atlacomulco porque pues está el puente de Atlacomulco y es la carretera que te lleva al Oro, me parece. Ok. Entonces pasamos por ahí y se orilló a escasos unos
medio kilómetro de una gasolinera. Entonces digo, güey, ya no aguanto. Sí, pero yo bajo primero. Entonces baja primero y nosotros estábamos así viendo a que no llegara una patrulla. Y exactamente pasa la patrulla, pero vemos que paga su torreta y se sigue derecho. Ya la libraron. Va, les toca. Ok, gracias por echarnos aguas. En lugar de que se quedaran abajo del carro, les valió riata y se subieron. Y nosotros estábamos así, cuando de repente, no sé por qué, volteo y ya está... Así, carnal. Tardé como un rato, ¿no? En encontrarla. Ya estaba oscuro. No había luz, güey. La neta sí me metí en chinga. Güey, pélate. Güey, ya los tenemos atrás. ¿Y por qué no echaron aguas? Pues es que también no le echan ganas, güey. Güey, pues primero te estábamos echando con ustedes para que también no se los cargaran. Y ya llega, sí, el señor Justicia dice, pues, güey, ¿qué pedo? Están en vía pública. Acá adelante está la gasolinera. Sí, señor, pero pues es que venimos de un evento. Y sí, efectivamente, sí dijo, pues somos luchadores. Ya enseñó la charola. Sí, güey, pues ok. Antes no se asomó porque traíamos un desmadre. También veníamos echando fiesta. Tranquilos. Ajá, sí. ¿No? Como todo luchador. Sí. Entonces, así tal cual fue. No venía yo con el chile de fuera porque ya me lo había metido Fly. Ok. Cariñoso. Esto es un gran clip, güey. Iba a decir que no estaba tan divertida como la de Dogman, pero esto lo pone más interesante. Cariñoso la atrás de buenas, por si se asoma, ¿no? Entonces, ya me la había metido. Pero ya me la había metido. Te la escondo con la boca. Se viene durmiendo. Entonces... Ok. Sin duda se vivió desde dos perspectivas totalmente diferentes. Pero esa creo que fue la correcta. Entonces, sí, ahora necesitamos al Fly para que venga a decir si sí se la guardaste a cariñoso. Sí. Entonces, ¿y dónde? Exacto. Perra vida. Ay, cabrón. ¿Cuánto llevamos, señor productor? 1:14. Excelente. Muy bien. Oye, cariñoso, teníamos menos expectativas, güey. Sí, un episodio bastante interesante. Ojalá hubiéramos invitado a tu papá para Siguiente episodio invitamos a Cariñoso Señor para seguir hablando de él, porque... Sí, porque... Oiga, ¿qué se siente tener un hijo así? Rarito. Que no se esperó los 41. Desviadito. No, pues, Cariñoso, pues, yo creo que lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pues que siga, ¿no? Este buen paso que estás teniendo, gracias. Que siga este crecimiento, las oportunidades. Digo, si ven los programas que teníamos antes, Iron y yo, creo que de algo que nos hemos quejado es que los luchadores de Toluca se quedan en Toluca, no buscan salir. Y creemos que tú has roto, ¿no? Esa barrera de decir, no me quiero quedar solo en Toluca, no me quiero quedar solo en un grupo de Toluca, y has buscado las oportunidades y pues ojalá venga más chances, vengan más promotores que confíen en tu trabajo. Gracias. Y pues que venga más crecimiento. No, pues muchas gracias. No, hombre, no, digo, ahorita justamente, ¿no? Lo que dices, ¿no? Tener un crecimiento. Estamos en una próxima fecha. Vamos a ir a Guadalajara y vamos al mismo evento. Entonces, va a estar chingón. Ojalá que sea de las primeras de muchas, ¿no? Y que tengas una carrera con un futuro prometedor. Gracias. Digo, yo sé que no va a ser como el de tu papá, güey, pero... Sí. Pero, no, güey, yo sé que la vas a armar, güey. Yo desde el primer día que lo conocí... Fue en una función y literal, güey, salí a verla porque yo nunca lo había visto. Salí a ver, dije, no mames, este güey está cabrón, güey. Y dije, carnal, la chile, güey, mis respetos, güey. Te rifas machín, güey. Creo que tienes, o sea, obviamente hay cosillas a lo mejor que tal vez hay que mejorar, pero se entienden porque llevas poco tiempo, güey. Y es lo que creo que todo el mundo te ha dicho, ¿no? Llevas poco tiempo y hay cosas que mejorar, güey. Pero para el poco tiempo que llevas, vas bien, güey. Solo te voy a decir ante las cámaras lo que te dije un día en privado, carnal. No pierdas el piso, güey. No, échale un chingo de ganas, güey. Y recuerda de dónde vienes, güey. Y seguramente que vas a hacer una carrera muy exitosa, güey. Y nada, güey, te queremos. Feliz Navidad, güey. Feliz Navidad, güey. ¿Dónde van a Guadalajara? Vamos a ir a la Arena GDL. Ajá, Arena exactamente. GDL. 8 de julio. 8 de julio. Ajá. Con los Darkson Brothers. Que por cierto,
Aquí están, aquí tienen que estar. Aquí deben estar, Invítalos, güey. Sí, pues aquí, no, por eso. Diles, Es que está hablando el cariñoso. Aquí tienen que estar, ya está la invitación para que vengan los Darkson Brothers. Esta es una invitación abierta para que venga el inútil del Sol y el inútil del Sex Devil. Del Sex Devil. Y para que me lleven a mí a Guadalajara, si ocupan fotógrafo. Tengo la fecha libre. Bueno, no, porque tengo trabajo, pero si me pagan bien. Sí, güey, vamos a Guadalajara, güey. Sí, mira, vamos. Es más, si vamos a Guadalajara, yo me comprometo a que grabemos un episodio con uno de los referentes actualmente de Guadalajara. ¿Máscara dorada? Vamos armando la travesía. Vamos armando la travesía de Toluca a Guadalajara, güey. No, okay. Es más, hasta me llevo mis chingaderas y le armamos. Ese güey. Hay que llevarnos al productor. Sí. Así te llevas ya con tu papá y tu hermano. Darkson, no sean ojetes, llévense a mi compadre y a mi productor, por favor. Y sacamos unos episodios bien chingones, güey. Seguro que podemos grabar algo, güey. En Guadalajara. Ajá, no como este. ¡Ey, Riot! Riot, lleven a Iron. Para grabar en Monterrey. Riot. Yo ya tengo mi boleto. GPI, ya tengo Riot, vuelos, lleven al productor. Riot, GPI. Y Freddy, ¿qué pedo? ¿Ahora qué? Nosotros estamos haciendo una invitación. Es que ya vieron el otro episodio. Ya habían dicho, oye, no mames, el Iron nomás viene a cagarla. Pero no lo vieron conmigo, güey. Pero si vamos a Monterrey, tenemos una invitación para un señor que se llama Franco Escamilla, creo. El chavo. Si puede grabar con nosotros, estaría de lujo. No, pero de verdad, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Fernando. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes, gracias por el apoyo, gracias por darnos la oportunidad de estar donde estemos, a la gente, gracias por seguirnos, gracias por todo lo que me han brindado. Espero y siempre me lleven en sus corazones. Les guste el personaje, gracias por recibirlo como se merece, y pues a todas las promotorías, a todos los compañeros luchadores con los que he subido y todo, y pues siempre agradecido. Denme fechas, ojete. Sí, gracias. No, a mí también, no sean ojetes, ya denme fechas, güey. Cobro vara. Y por último, digo, estamos en junio, ¿no? Junio. Eso se sube en diciembre. Sí, eso no es cierto, güey. Bueno, pero si lo suben en junio del 2024, igual y todavía va a ser el mes de la diversidad. Y como se los decía al principio, les quiero compartir algo. Es junio, mes del orgullo LGBT, y para ser luchador exótico no necesariamente debes de pertenecer a la comunidad. Lo que debes de tener son huevos para respetar y ser respetado ante esta comunidad y ante las personas que te rodean. Porque no cualquiera da vida a tan lindo personaje dentro de este hermoso deporte. Cariñoso Junior. Recuerden que los exóticos también. Lo sentí como la oración del jinete ahí. Yo escuché ante esta comunidad. Yo escuché que dijo ante esta comunidad y solo pensé. Esta comunidad cristiana que representa la Santísima. En la puerta de la iglesia llora un niño. Solo pude pensar en eso. Perdón, güey. Chido, y gracias por apoyarnos. Y pues los veo en donde. Para promotores, gente que te gusten o quieran buscarte ahí en redes sociales. En redes sociales, Facebook, Cariñoso Junior. WhatsApp, pues con gusto se los mando ahí por Messenger. En Instagram estoy como masael.18.spr o igual me arroban como Cariñoso Junior. En TikTok, el nombre está muy chistoso porque lo ocupé antes de ser luchador como Salvador Pérez Chilaquil .18. Ok. Pero igual y salgo como Cariñoso Junior. Ya lo robé como Cariñoso Junior. Le puedes cambiar. Sí, tenemos un experto en TikTok, güey. Lo voy a cambiar, güey. Porque todavía estaba medio inútil para eso. Güey, fue en las épocas de la pandemia. Ya se le quitó. Aquí estamos a la orden. Exótico toluqueño. Gracias por el apoyo. Les iba a decir, si la vida les da la espalda, agarren las nalgas, pero no estamos en guerra de chistes. Tampoco estamos en un beso en donde lo quieran, porque no es la cotorriza, pero estamos en Aquí tenemos otra frase, pero primero vamos a dar las nuestras. Iron Ibarra en Facebook, damas y caballeros. No los voy a aceptar, así que no me manden solicitud. Síganme en Instagram. Ahí, a ver, por favor, Instagram. Iron Kid-soberbio, y acabo de abrir la página de
soberbio_style. Es importante que vayan y me sigan ahí porque voy a regalar un chingo de cosas. Por favor, vayan y síganme. Ahí es donde subo todo mi trabajo. Soberbio_style. Vayan y sigan el canal. Suscríbanse, si no, no se van a ganar ni verga. Vayan y suscríbanse a Iron Block Show. Por favor, TikTok, no me acuerdo, pero ahí va a aparecer. Ahí me pueden encontrar en Instagram como Jaguar_Hernández. Ya casi llegamos a las 7,000 seguidores. Han estado pegando bien chido los reels. Sí. También me pueden seguir en TikTok como @elJorgeJaguar. También ya somos 50,000 personas ahí. Han estado apoyando los clips muy cabrón, chido. Wey. Entonces, pues ahí síganme. En Facebook estoy como Jorge Hernández Foto, algo así. Tampoco los voy a agregar, pero en Instagram y en TikTok, ahí estoy. Entonces, ahí nos pueden contactar. Y recuerden que todos somos unos hijos de lucha. Y en la puerta de la iglesia llora un niño.